Bueno, un saludo a todos otra vez, pensando en que el tiempo corre muy rápido y que tenemos tantos temas para tratar. No quería dejar de lado algo que es muy importante y que siempre me preguntan las personas que apenas empiezan digamos, en este mundo de él, y es cómo hacer la primera clase de L en el nivel básico 0 o A1. Y creo que esta clase, digamos, lo que les voy a comentar a continuación, podríamos aplicarlo para las otras clases. O sea, nos sirve como de base para continuar con los programas. Entonces me basé teniendo en cuenta lo que uno hace generalmente cuando arranca, digamos, los temas, a ver, y cómo romper un poco el hielo sin arrancar de primerazo con el libro, con el manual que hemos decidido, que hemos escogido, que hemos decidido para llevar el curso. Listo. Entonces, una primera cosa que les quiero decir es que todo esto, todo el vocabulario, todo lo que vayan a hacer va a depender mucho del perfil del estudiante, que ya lo hemos conversado mucho, y del contexto, ¿no? Entonces recuerden que hay que ver si el estudiante está en inmersión en un país de habla hispana o si el estudiante está en su país de origen o en un país donde no se habla español. Y por otra parte, también la ubicación geográfica es importante. Por ejemplo, si yo voy a hablar de nacionalidades y si estoy en Asia, pues ideal realmente es dar las nacionalidades, empezar por Japón, China, Corea, Malasia, India, y después pasarnos como a las otras nacionalidades o ver también cuáles son las necesidades de los estudiantes, a dónde van a ir a utilizar español, su español que están aprendiendo con ustedes, y digamos que los contenidos van a depender también de eso, hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Bien, y que si hemos escogido definitivamente el manual que vamos a trabajar, pues también tratemos de adaptar que el material adicional que le demos, el material auténtico o el material creado para enseñar, nos basemos en este tipo digamos, de puntos tan importantes a tener en cuenta. Entonces, bueno, cuando empezamos, lo que debemos hacer, lo que yo sugiero más bien, porque esto es una de las posibilidades que hay, es empezar con la presentación personal, ¿vale? Entonces, cuando entro a una clase, que normalmente yo llego un poquito más temprano, me preparo, llevo mis fotocopias, llevo todo el material y estoy tranquila para dar también pues una buena imagen al estudiante y estar relajada si es mi primera clase de español. Entonces arrancamos, puse como punto uno la presentación en personal. Aquí yo preparo una ficha para el estudiante, una pequeña copia, para que él también empiece a escribir y tenga como un material a mano, porque no le voy a dar el libro de texto. No arrancamos en general con el libro de texto. Entonces, la presentación personal, entonces pongo yo, vamos a presentarnos y pongo este listado, pero ustedes de acuerdo al nivel podrán poner su listado propio. Entonces yo arranco presentándome yo. Y yo les digo, yo soy Liliana, yo me llamo Liliana, yo hablo español y también hablo francés, yo no hablo inglés, a mí me gusta el cine, por ejemplo. Em, digamos que aquí, en estas frases, aquí, digamos, empezamos con el verbo llamarse, pero no le vamos a poner énfasis a decirle es que es el verbo llamarse, entonces yo me llamo, tú te llamas. No, ni con el verbo ser tampoco. No vamos a darle contexto, no vamos a darle metalenguaje, no vamos a empezar, es que el verbo en presente es y se usa para presentarse. No, aquí simplemente le estamos dando al estudiante, a partir de un ejemplo, de un contexto, las primeras frases que él podrá decir y con las que se sentirá contento de poder decir su nombre, su nacionalidad, la lengua que habla, y quizás un gusto. Yo digo, por ejemplo, me gusta el cine porque cine es una palabra pues que quizás todos van a poder interpretar. ¿Qué pasa cuando, si digamos con la nacionalidad, cuando yo digo yo soy de Colombia, él empieza a decir palabras raras? Pues ahí le vamos a dar el país, obviamente, si, él no, si el país se diferencia en español de su lengua, pues le vamos a decir de dónde eres y nosotros como docentes vamos a interpretar, ah, eres de Italia, ah, eres de Italia. Y ahí le vamos pues apuntando en el tablero y él también va a tomar nota en su hojita. Entonces, válganse de todos los gestos, de un mapa mundi si quieren,
Pero no vayan a dar metalenguaje, no empiecen a, digamos, a angustiarse ni a angustiarlos a ellos con el verbo llamar, por ejemplo, o ser. No, ahí simplemente estamos hablando en primera persona, que es lo que él se está llevando, diciendo que es yo, y unas frases ya hechas y que son como para presentarse. Libro, listo, lo mismo que los idiomas. Bien, entonces esto es una, digamos, una actividad que quizás les lleve, si el curso es grande, si solamente tienen una persona, ya va a cambiar el tiempo en desarrollar la actividad. Bueno, después de eso, cuando ya la gente está más relajada, han completado su fichita, yo empiezo a trabajar el alfabeto. El alfabeto es algo que también va a depender de la lengua de origen del estudiante. Puede que se demore menos, puede que se demore más, entonces ahí ya ustedes van midiendo el tiempo. Y es importante porque con el alfabeto ellos van a poder deletrear, ustedes van a poder empezar a darles un vocabulario. En cuanto al vocabulario, antes de mostrarles cómo yo trabajo el alfabeto, sí les recomiendo que escojan vocabulario según necesidades, lo que les decía inicialmente, y según el contexto y que sea un vocabulario rentable para el estudiante. Entonces, si él está, que va a hacer negocios, que va a viajar, pues busquen un vocabulario que él de primera mano se lleve en su primera clase y que le va a servir. Entonces, si está de viaje, pues enséñele bus, tiquete, metro, qué sé yo. El contexto en el que estén, hay que darle al estudiante vocabulario que yo llamo rentable. ¿Listo? Entonces el alfabeto es muy importante. Yo en general me demoro entre 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media cuando es un estudiante único privado. Todo va a depender, como les digo, del perfil y de en dónde esté el estudiante. Entonces, para el alfabeto lo que hago es, con cada letra doy una palabra. Entonces, por ejemplo, digo A. Entonces muestro, por ejemplo, un avión y le digo A y es de avión, por ejemplo. ¿Qué otras palabras conoces por A? Y muy seguramente él va a sacar palabras como adiós o almohada, bueno, qué sé yo, él puede que saque palabras, pero si no saca, no importa. Lo importante es que ustedes le digan que A es A y no es EI. Y luego sigo con B, entonces si están en Bogotá, por ejemplo, podrían empezar como B de Bogotá, enfatizándole mucho en la primera letra. El alfabeto no se da con letras interiores, sino que siempre ideal es ponerlo al inicio para subrayarlo, ponerlo en rojo y para que como que esa sea la primera impresión que ellos tengan de la letra, ¿no? Del abecedario. Luego se busquen palabras, como les digo, de acuerdo a su estudiante. Cada letra va acompañada de una palabra. Em, bueno, ya les pongo el contexto, que es de acuerdo a donde él esté de sus necesidades, palabras rentables. Luego viene algo muy importante que son las combinaciones. Las combinaciones es porque hay letras, y eso va en su preparación de clase, es porque hay letras que no se pronuncian. Digamos, A será B, se pronuncia ba, be, bi, bo, bu, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con G y con J? Yo digo G más A, ga. Y la letra se llama G, no se llama ga, G ni ga, sino que se pronuncia, se dice G, pero G con A es ga. Por ejemplo, gato, G con E es G, que es geranio, G con I es G como girasol, así, ¿no? G con O. Entonces la G, la J, enseñarles que la H, por ejemplo, es muda, que la W o W existe, pero en general es con palabras anglófonas, entonces se les pone, no sé, un dibujito de una botella de whisky o, bueno, no sé. La K, por ejemplo, es importante saber que es kilo, kilómetro, etcétera. Bueno, la Z, por ejemplo, es importante que ellos sepan que en la América Latina, que el español que nosotros enseñamos, pues no hace la diferencia entre la Z y la S, entonces decirle zapato con S, como ustedes pronuncian, ¿vale? Para que ellos también sepan que ustedes están enseñando el español que hablan. En este, como les digo, se va bastante tiempo y luego viene un ejercicio, después de que ya han dado todo el alfabeto con contextos, revisen ustedes cada letra y miren qué combinaciones le presentan al estudiante, ¿vale? Ahí ya el estudiante se lleva una cantidad de palabras aprendidas. Entonces es mucha ganancia la que se da en la primera clase, o por lo menos en la clase del alfabeto. Luego viene, yo lo que hago seguido de dar el alfabeto es un ejercicio de deletreo de palabras. Entonces puede ser que yo les haga un dictado
o que yo ponga las palabras en unas fichitas y que les diga, yo las tengo escondidas y les voy diciendo C-A-S-A y ellos van escribiendo y yo les digo, ¿qué palabra les dio? Ellos van a decir casa. O también si tienen un grupo grande, entonces lo que hago es que les doy cartas numeradas con una palabra, no muy largas, no muy difíciles. Entonces yo digo el número 3, deletrea. Y él va a deletrear, los demás escriben y uno dice qué les dio y uno va apuntando ese vocabulario en el tablero. Esa es la manera en que yo hago el abecedario. Hay otros juegos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con lo de las cartas? Lo de las cartas es chévere porque de paso ustedes están introduciendo los números, cosa que ellos no saben, por lo menos del 1 al 10 o del 1 al 20, aunque eso también lo pueden dejar para después, eso va a depender de ustedes. Bien, mi tercer punto son las frases de supervivencia en clase. Es importante que el estudiante pueda llevarse en la primera o en la segunda clase, dependiendo del tiempo, unas frases con las que puede preguntar en español y actuar en español y no utilizar su lengua materna. Esas frases ustedes las pueden sacar de internet o ustedes hacen su propio afiche, ya saben de acuerdo a qué. Entonces, por ejemplo, aquí en frase de L hay un ejercicio buenísimo que es, digamos, son interactivos. Entonces, por ejemplo, acá puedo ir al baño, tengo una pregunta, no entiendo, puedes repetir qué significa. Hoy no me encuentro bien. Bueno, ustedes quitan, por ejemplo, acá, no he terminado. Pues yo creo que eso en esa primera clase no es importante, pero ustedes pueden eh, sacar las frases que les parezcan a ustedes más, digamos, claves para su clase. Entonces, podría ser como eh, puede repetir cómo se dice nanina en español, no entiendo, puede ir más despacio, por favor, etcétera, etcétera. Eso sí ya va a depender de ustedes, ¿vale? La sacan de acá o hacen una pequeña infografía con las frases útiles de la clase, le hacen repetir e incluso si tienen que usar su lengua materna, o sea, la lengua materna del estudiante, lo pueden hacer, tampoco aquí es tan grave, ¿vale? Pero traten de que cada vez que el estudiante se lleve esa hojita para cada clase y que cada vez que quieran, que vayan a usar su lengua materna y que les digan en inglés o en francés o en italiano o en la lengua materna que no entienden, pues ustedes en español, por favor. Y les dice, mire su afichito. Y si ellos lo ponen en su lengua materna, no es grave. Pero así van a ir interiorizando las frases de supervivencia que yo llamo, ¿vale? Hay diferentes maneras de hacerlo. Eh, en general, yo hago una fotocopia para que ellos se lleven. Como les dije, si hicieron el ejercicio de antes, ustedes aquí quizás introdujeron los números del 1 al 10 o del 1 al 20. Yo no doy en general más de esos números. Y los números puede ser simplemente copiar en una ficha, copiar en el tablero 1, 2, 3, 4 y quizás pueden hacer juegos de sumas, 2 más 2, ¿cuánto es? Tal, copiar en el tablero. Obviamente si hay algo escrito, ellos van a interiorizar mucho mejor. Bueno, digamos que eso sería la primera clase si tienen 2 o 3 horas de clase. Lo que yo hago después es, o la clase siguiente o la siguiente clase, es practicar todo lo que he visto. Entonces, en una copia, en una hoja o en una proyección, pongo fotos de personajes famosos, ojalá que ellos conozcan. Puede ser, si son europeos, entonces uno pone los presidentes o actores muy famosos. Si están en Colombia, es qué conocen de Colombia. Entonces, si conocen, no sé, a Shakira, o si conocen al presidente, o en América Latina, si conocen a Maduro. Y pongo 4 o 6 fotos de esas personas y empiezo a preguntar, ¿quién es él? Entonces, ella es Shakira. Entonces ahí, por ejemplo, estoy ya trabajando el pronombre tercera persona de singular. Ella es, ¿de dónde es ella? Ella es de tal parte. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Y qué idioma habla? Por ejemplo, preguntar, ¿y qué idioma habla? Entonces habla español, inglés. Y ahí, en ese momento, digamos que ustedes ya están haciendo el tipo de preguntas. Entonces, ese tipo de preguntas, pues ustedes tendrán que copiarla en la pizarra si es clase online o en una hojita también, en una copia que les pasen después. Pero inicialmente traten de trabajar oral, verbal, todo verbal y luego sí pasar la copia. Lo de los personajes es buenísimo porque también si le ponen un numerito, entonces el número 1, ¿quién es? El número 2, y ahí están repasando los números. Luego, después de hacer esa actividad,
trabajo las nacionalidades. Entonces ustedes ya también empiezan a trabajar con esos mismos personajes, ya